Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que, fíjate, va mucho más allá de una simple enfermedad. Es la historia de un grito terrible que resonaba en el desierto y que en realidad significaba una muerte en vida, una muerte social. Es, en definitiva, la historia de los olvidados. Intenta imaginarlo por un momento. Estás caminando y de repente escuchas ese grito. ¡Impuro! ¡Impuro! ¿Qué sentirías? Porque mira, eso no era solo una advertencia, ¿sabes? Era un muro. Un muro invisible, sí, pero totalmente infranqueable. Era el sonido que te arrancaba de todo, de tu familia, de tus amigos, de todo lo que conocías y amabas. Era, literalmente, el sonido de la soledad más absoluta. Bueno, y aquí la pregunta es, ¿cómo empezaba todo esto? ¿Cómo pasabas de ser una persona normal a un paria total? Pues mira, es que todo arrancaba con algo que podría parecer inofensivo, una simple marca en la piel. Pero, y esto es clave, no hablamos de un problema médico, no. Hablamos de un juicio. Ponte en situación, ¿vale? Un día cualquiera, te miras el brazo y ves una manchita blanca. No te duele, no pica, nada. Pero en ese preciso instante, sin que tú lo sepas todavía, tu mundo entero empieza a hacerse pedazos. Esa marca, esa cosita indolora, era ni más ni menos que el principio del fin. El fin de tu vida, tal y como la conocías. Y aquí hay que entender un término clave, zaraat. Ojo porque a menudo lo traducimos como lepra, pero es que era mucho más que eso. No era un diagnóstico médico de «tienes esta enfermedad». No, era un veredicto espiritual. Era una sentencia impuro. Y en ese momento, ¡pum!, dejabas de ser padre, dejabas de ser hijo, dejabas de ser ciudadano. Te convertías simplemente en impuro. Se te borraba la identidad. Y fíjate en esto, que es crucial. ¿Quién tenía la última palabra? ¿Un médico? ¿Un curandero? No, un sacerdote. Era él quien te examinaba y dictaba la sentencia. Y claro, eso lo cambiaba todo. Convertía el juicio en algo absoluto, inapelable. Era como si un decreto divino, dictado a través de un hombre, sellara tu destino para siempre. No solo ante Dios, sino, y esto es casi peor, ante toda tu comunidad. Vale, sentencia dictada. ¿Y ahora qué? ¿Qué significaba esto en el día a día? Pues vamos a ver qué implicaba de verdad vivir fuera del campamento, porque era literalmente una existencia en las sombras. Es que la propia ley te convertía en una especie de anuncio andante de tu propia desgracia. A ver, fíjate, las ropas rasgadas como si estuvieras de luto por ti mismo, la cabeza al descubierto, una señal de vergüenza, el rostro tapado, para que nadie viera quién eras, para borrarte, y por si fuera poco, lo peor, ese grito terrible, te obligaban a ti mismo a anunciar tu impureza, a ser parte activa de tu propio aislamiento. Es tremendo. El contraste es que es brutal. Es la diferencia entre dos mundos. Dentro del campamento tenías todo lo que nos hace humanos, ¿no? Comunidad, tu familia, tus ritos, tu hogar. ¿Fuera? Fuera no había nada. Cero. Y no era solo aislamiento, ojo. Era olvido. Te borraban del mapa mientras seguías vivo. Era una enfermedad que, sí, te comía la piel, pero lo que de verdad devoraba era el alma. Pero bueno, incluso en medio de toda esta oscuridad, ¿había alguna salida, alguna esperanza? Pues sí, había un pequeño resquicio, un ritual, la verdad bastante extraño pero muy poderoso, que ofrecía una remotísima posibilidad de volver. Vamos a ver en qué consistía esta ceremonia tan fascinante. A ver, el simbolismo aquí es potentísimo. Imagina la escena. Se traen dos pájaros vivos. Uno de ellos se sacrifica sobre agua. Su sangre, que representa la muerte, la vida impura que se deja atrás, se usa para mojar al otro pájaro. Y entonces, ese segundo pájaro, manchado con la sangre del sacrificio, se suelta y vuela libre. La idea es muy clara, ¿verdad? La libertad, la redención, solo es posible gracias al sacrificio, al precio que paga otro. Pero y aquí viene el golpe de realidad. Durante siglos y siglos, este ritual fue más una bonita teoría que una práctica real. ¿Por qué? Pues porque el miedo, el estigma social, era tan fuerte que la idea de que alguien se curara era casi impensable. La esperanza del ritual era una idea preciosa, sí, pero el poder del rechazo, la cruda realidad, era mucho más fuerte. Así que la situación era esta. Durante siglos, los marginados, pues, siguieron siendo marginados. Punto. Pero entonces, un día, pasó algo. Algo que hizo saltar por los aires esta ley ancestral. Vamos a ver cómo ese círculo vicioso de miedo se rompió. Y se rompió con un único acto, un acto radical de desafío. Pasaron los siglos. Y nada. Las reglas seguían siendo las mismas. El grito de «impuro» seguía sonando una y otra vez en las afueras. Esa barrera entre lo puro y lo impuro parecía de verdad algo absoluto, algo que nunca cambiaría.
Y entonces, un día, un marginado hizo lo impensable. Se saltó todas las normas. Se acercó, no a un sacerdote, sino a un maestro llamado Jesús. Se estaba arriesgando a que lo apedrearan, y se arrodilla en el polvo. Y lo que le dicen no es una exigencia, es una pregunta que lo cambia todo. Si quieres, puedes limpiarme. A ver, según la ley, si tocabas a un impuro, te convertías tú también en impuro. Automáticamente. Lo normal habría sido apartarse, ¿no? Retroceder con asco. Pero en lugar de eso, ocurrió lo imposible. Se extendió un brazo. Una mano tocó a esa persona. Un toque prohibido que rompía absolutamente todas las reglas tanto sociales como religiosas. Y después del toque vino una palabra igual de revolucionaria. Quiero. Y es que ese quiero no era un simple, venga, vale, te curo. No. Era una declaración de intenciones, era un desafío frontal a todo un sistema que decía que esa persona no valía nada, que había que rechazarla. Era decirle, sí, quiero, porque tú tienes valor, tú eres humano. Ese momento, ese simple toque y esa palabra silenciaron para siempre el grito del olvido. Lo cambiaron por un grito de libertad. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta historia? ¿Cuál es la lección que sigue resonando hoy? Pues la conclusión fundamental a la que nos lleva todo esto es que sí, la dolencia física era horrible, claro, pero la verdadera enfermedad, la que de verdad destrozaba, era el rechazo. El dolor más profundo que puede sentir un ser humano no viene de una enfermedad, viene de que te dejen de lado, de que te pongan la etiqueta de impuro y te digan que no mereces formar parte de nada. Y esa es una verdad que no pasa de moda. Y claro, esto nos lleva directamente a la pregunta final. Una pregunta que resuena con fuerza hoy. Vale, las leyes sobre la Zarat son cosa del pasado, historia antigua. Pero, ¿lo son las dinámicas de exclusión? Para nada. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Quiénes son los que hoy quedan fuera del campamento? ¿A quiénes etiquetamos, ignoramos o directamente arrojamos a las sombras? Es una pregunta que yo creo nos toca responder.